Amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a este debate especial. Jesús Rodríguez desde Ciudad de México, Aldo Medina en Florida, Luis Baraldi también desde Florida. Amigos, un debate interesante porque México en cuanto al fútbol creo que ha sido una tierra y un fútbol donde hemos tenido varios porteros destacados al nivel de la historia de este deporte. Podemos empezar con la Tota Carvajal, el cinco copas, el famoso, el original. De ahí saltarnos ya. Estamos hablando de los mexicanos, ¿no? Pero no voy a mencionar a Marina, lo que sea. Pero el Conejo Pérez, que jugó hasta los 70 años. Valdo, Memo Ochoa, Picolín Palacio y muchos más. Chucho, para ti, ¿quién es el mejor arquero de la historia del fútbol mexicano? Te saludo con gusto, mi estimado Luis, igual a ti, mi querido Aldo, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Florida. Bueno, creo que es un debate, híjole, que nunca vamos a poder terminar y ni vamos a poder ponernos de acuerdo, porque como bien dices, hay grandes figuras en los arqueros mexicanos. Si algo México se ha caracterizado, a lo mejor no es tener extraordinarios defensas, no es tener extraordinarios mediocampistas, y sí tener algunos 2 o 3 ofensivos muy importantes en la historia, pero arqueros, desde la Tota Carvajal, el Cuate Calderón, Pablo Larios Iwasaki, hasta esta nueva época de Osvaldo, el Conejo, creo que todos han sido grandes porteros, incluso José de Jesús Corona. Ajá. Perdón, se nos ha olvidado uno muy importante y antes de que sigamos, lo iba a decir más adelante, pero Jorge Campos, no podemos olvidarnos de Jorge Campos, que creo que está en nuestra lista top 3 de todos nosotros, ¿no? Ahí, adelante, pero antes de que nos empiecen a llegar comentarios muy rápidos, insultándonos, pues nada más quería mencionar. Con calma, que estamos desmenuzando. Digo, no hay contenidos, entonces podemos tomar nuestro tiempo, ¿no? Así que, por favor, quédese con nosotros, que usted debata. También tiene la oportunidad de escribirnos para usted cuál es el portero más importante. José de Jesús Corona ganó una medalla de oro olímpica, una gran carrera, con algunas manchitas por ahí en la disciplina, pero para mí se reduce a 2 nombres, ¿eh? Yo en lo personal creo que se reduce a 2 nombres: Jorge Campos Navarrete y Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Para mí todos son muy buenos, han tenido una gran época, pero estos dos, sin duda alguna, han hecho las cosas distintas. Y para mí el pionero obviamente es Jorge Campos. Así como usted me ve aquí haciendo a veces el ridículo en mis reportajes de color, cuando yo era niño tenía mi playera de Jorge Campos y la portaba con mucho orgullo, porque fue mi primer ídolo en el fútbol. Y creo que para muchos aficionados en nuestro país es el número 1. Hizo grandes cosas y sobre todo hizo que el mundo volteara a ver a México en una posición como el arquero. Muchas veces incluso, obviamente se conocía a Hugo Sánchez y sabía de lo que hacía en el Real Madrid y toda su carrera, pero mercadológicamente Jorge Campos rompió el estigma del portero. Había gente en los 90s portando el uniforme de arquero de Jorge Campos, y definitivamente sus actuaciones ayudaron, a pesar de que para mí no era el arquero con mayores condiciones, porque aparte es bajito, de Jorge Campos por ahí del 1.65, no mucho más, pero tenía unas grandes habilidades. ¿Será Jorge Campos, mi querido Aldo, el mejor portero de la historia del balompié nacional? Mi querido Jesús, mi querido Tigre, pues mira, en primer lugar me caso con tu discurso, mi querido Jesús. En esta lista hay 2 nombres, así es, Jorge Campos, Guillermo Ochoa. Creo que aquí va a influir el gusto de cada persona colocar a Guillermo en el 1 o a Jorge en el 1. Creo que a nivel de palmarés, Guillermo Ochoa hizo algo histórico: ir a Europa, ser el primer portero mexicano, salir de la famosa zona de confort, porque él se redujo el salario a la mitad cuando salió del América y se fue al humilde Ajaxio, y después pasó pues por España, llegó a Bélgica, tuvo 2 descensos, un portero que la verdad le picó mucha piedra en Europa,
y eso lo llevó a tener 2 grandes Copas del Mundo. Creo que lo mejor de Guillermo Ochoa, aparte de la increíble carrera que tuvo en Europa, muy respetable, teniendo mucha continuidad, pues fue los 2 mundiales que nos regaló en Rusia y más el de Brasil 2014. Yo en lo personal, por palmarés, pongo a Guillermo Ochoa como el mejor portero, pero en gustos, obviamente me quedo con Jorge Campos. Era un portero adelantado a su época, un portero que era espectáculo, que daba show, que era increíble, jugando incluso hasta de delantero, donde hizo golazos también como delantero, y donde pues todos vamos a recordar ese Mundial del 94 con ese uniforme tan llamativo, más que el del 98, el del 94, donde fue la sensación, donde incluso él grababa comerciales de Pepsi con las grandes estrellas del fútbol internacional y jugando en México, ni siquiera estando en Europa. Fue una revelación. Así es que yo, en mi opinión, a mis gustos, pongo a Jorge Campos como el mejor portero y después a Guillermo Ochoa, y de ahí vienen grandes porteros que ustedes ya mencionaron. Creo que estamos todos de acuerdo. En mi opinión también, mi ídolo, cuando crecí viendo el fútbol, siendo aficionado a los Pumas, los vi ser campeones en el 90. Jorge Campos era mi ídolo, era el futbolista en el que seguía. Cuando jugó los mundiales fue un orgullo verlo, y con ese, pues sí, uniforme de payaso, muchas veces lo criticaron, pero todo el mundo lo veía, y como tú dijiste, Aldo, se veía en comerciales, ¿no? Fue el primer arquero o el primer futbolista fuera de Hugo Sánchez, pero este venía y lo conocíamos del fútbol mexicano, ¿no? Hugo se fue a España y jugó pues como mexicano en España, pero Jorge Campos era mexicano, en 100%, lo mismo para Hugo, no demeritando para nada a Hugo como mexicano, pero Jorge venía de nosotros, y se acercaba a las figuras mundiales y se le veía sonriendo, siempre alegre. Era un espectáculo verlo junto a esas figuras, pero lo que le faltó a Jorge en comparación de Memo Ochoa es ganar el partido del mundial, él siendo la figura. Memo Ochoa ganó o empató varios partidos siendo el mejor futbolista de los 2 equipos en varias ocasiones, ante un Brasil con Neymar, ante una Croacia que después fue subcampeona del mundo, ante Francia. O sea, ha sido un futbolista que cambió el rumbo de México él solito, de alguna manera. Jorge Campos nunca se perdió un partido por un error de él en un mundial, nunca, pero no tuvo que hacer tanto como Memo Ochoa en los 3 mundiales que participó, el ya no es ex arquero americanista y otra vez arquero americanista, Memo Ochoa. Yo por eso me quedo con Memo, a pesar de que Jorge Campos es mi ídolo como futbolista, es el que más me dio gusto verlo, era el futbolista que quería ver en una televisión. Es que vamos a ser sinceros y nos vamos a abrir todos nosotros con todo nuestro bonito público. ¿Cuál es el mayor pecado de Guillermo Ochoa? Ser americanista. Si Guillermo Ochoa hubiera salido de otro equipo, todo el mundo sin duda alguna diría que es el mejor, pero como salió americanista, le encontramos ciertas dolencias y que sale mal por arriba. Y sí, Memo Ochoa tiene unas características e incluso errores en su carrera que no lo llevaron al escalafón de los primeros arqueros en el mundo. Uno de ellos para mí fue haber hecho menos a Kameni llegando al Málaga en 2014 para sustituir a Willy Caballero. En ese momento se acabó la carrera de Europa de Guillermo Ochoa. Creo yo pudo haber sido muchísimo más importante, pero llegó hasta ahí, hasta el Málaga y después por ahí en el Estándar de Lieja y no mucho más. Yo recuerdo un día muy especial y es la diferencia. Es como cuando 2 grandes alumnos como Aldo y yo cuando íbamos en la escuela, 9-9, estábamos parejos. ¿Quién era el mejor? ¿Quién iba a ganar el primer lugar? Hay una diferencia. Y para mí está en aquel 18 de agosto de 2013. ¿Qué estábamos haciendo todos? Seguramente era un sábado, algunos disfrutando de la familia, algunos acostados en su cama. Guillermo Ochoa estaba parando a Cavani,
a Zlatan Ibrahimovic, a Ezequiel Lavezzi, a todos esos grandes figurones del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, y al otro día fue portada del equipo. Para mí, eso es el punto uno que define todo. Jorge Campos aparecía en los periódicos mundiales por su folclórico uniforme. Guillermo Ochoa lo hizo por lo que fue dentro del terreno de juego. Para mí, y a pesar, y es una discusión que va a doler y que va a generar ámpula, porque aquí en Vamos Deportes muchos de Pumas nos siguen, y ya alguna vez hicimos una encuesta y quedó por ahí de 60-40 a favor de Jorge Campos. Para mí, creo que Memo Ochoa es el mejor portero que ha habido en la historia de México. Es más, los dos son los mejores porteros, pero si hubiera que darle la medalla a uno, se la daría a Memo Ochoa, con mi gran pesar, porque como Luis, fue mi gran ídolo desde niño, Jorge Campos. ¿Tú, mi querido Aldo? Mira, yo creo que lo que mencionas del pecado de Jesús, de Ochoa de ser americanista, yo la verdad no lo comparto. Yo creo que Ochoa sí tuvo una gran carrera en Europa, pero creo que tuvo mala suerte. Creo que esa mala suerte lo evitó ser el portero número 1 de México en toda la historia. Y sencillo, porque él pues tristemente sufrió un clenbuterol, positivo de clenbuterol en el año 2010, cuando él ya tenía prácticamente pues su pase al Paris Saint-Germain, un equipo grande en el cual fue lo que le faltó a Ochoa para simplemente ser el mejor, o que quedara claro, llegar a un equipo de talla internacional, un equipo grande en Europa. Después, obviamente, tuvo un gran mundial después de Brasil. Tú lo mencionaste, lo que pasó en el Málaga. Después, obviamente, ya cuando estuvo en Bélgica, pudo haber llegado al Napoli, pues por lo menos un equipo pues ya de talla grande a nivel europeo. Y al final no se pudo por el pasaporte europeo. Creo que el clenbuterol, creo que las cosas con su promotor, y luego todavía ponerle que nunca pudo tener a tiempo el pasaporte europeo o el pasaporte comunitario, pues eso ya quedó fuera de sus manos, y creo que la suerte pues no le jugó a su favor a Guillermo Ochoa, por lo menos para llegar a un equipo grande y ser definitivamente el mejor portero de México en la historia. Pues ahí está, compañeros de Vamos Deportes, creo que todos estamos de acuerdo. Memo Ochoa es el mejor arquero en la historia del fútbol mexicano, a pesar de los errores o críticas que pueda tener. La principal es que es americanista, estoy 100% de acuerdo con Jesús, pero no, fuera, y Jorge Campos creo que se queda como el ídolo de muchos de nosotros, ¿no? Jorge Campos, mira, como futbolista fue un grande, como analista de fútbol es divertido, pero no es lo mejor, pero le perdonamos todo, y por eso siguen las transmisiones de TV Azteca, no por sus análisis, sino por lo que es un ídolo del fútbol mexicano, bien ganado, bien merecido, pero como arquero se queda un escalón abajo de Paco Memo en cuanto a los arqueros del fútbol mexicano. Así que por parte de Aldo Medina, de Jesús Rodríguez, gracias por seguirnos en estos debates de Vamos Deportes. Hasta la próxima, aquí en su canal de internet favorito.